para seguir armando este rompecabezas, tenemos enlazados a través de la línea telefónica al periodista de investigación de Huaraz, de la región Ancash. Él es Hugo González Enostroza, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Hugo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Mayra. Quedo a tu disposición. Tú has venido siguiendo de muy cerca este caso de el ex gobernador Juan Carlos Morillo y todo lo que sucedió. Hoy sale ya en segunda instancia, la verdad que me acaban de confirmar en plena entrevista, después de haber hecho una anterior, se confirmó la sentencia de la primera instancia que lo había absuelto, ¿no? Entonces, ya estamos con la segunda instancia también absuelta, y eso demuestra que en el periodo que el señor Juan Carlos Morillo era gobernador regional, se cometió de cierta manera, se puede decir, un complot que lo llevó a la cárcel para que otras personas se queden en el poder. Investigué algunas cosas, pero yo sé que tú tienes mucha más información y sé que eso te costó que incluso muchas veces atentaran en contra de tu vida. Me gustaría, por favor, que nos des la información que tú tienes y manejas. Se ha confirmado en segunda instancia una aberración jurídica contra una autoridad electa por sufragio popular, por voto popular, como fue el señor Juan Carlos Morillo Ulloa. Se engendró todo un proceso de complot donde estuvieron inmersos jueces, fiscales, empresarios, políticos, incluso periodistas, porque al investigar durante años, porque Murillo estuvo preso cerca de 3 años en el penal de Huaraz, de manera abusiva, porque hay que decir claro y contundentemente, porque eso lo dice con la confirmatoria en la segunda instancia por la sala penal de Ancash, de la Corte de Justicia de Ancash, de que Murillo es inocente. Se tuvo a gente inocente en la cárcel, a una autoridad que fue electa por la ciudadanía de Ancash, a sus funcionarios durante años, por esas prisiones preventivas que evidentemente se manejaron desde el ángulo político, desde el ángulo empresarial, desde el ángulo oscuro, por el ángulo de intereses mezquinos y sucios, ¿no? Es lo que se ha visto durante el proceso, porque en primera instancia, una juez aquí de Huaraz la absolvió, y esto así confirmado por la sala, por 3 vocales de la Corte de Justicia de Ancash. Entiéndase bien, por 3 vocales, 3 jueces superiores de la Corte de Justicia de Ancash. Este es un tremendo abuso, como se ha manifestado en las últimas horas, y esto debería conllevar a que prácticamente el Ministerio Público, pues en Ancash, hizo su trabajo mal, ¿no? Y por lo menos esos fiscales y también jueces que vieron el tema de la prisión preventiva, porque se dieron 3 prisiones preventivas por el tema del IGOAR del Hospital Ramos Guardia, por el cual ha sido absuelto Juan Carlos Murillo en una y segunda instancia. Aún faltan los procesos del Hospital La Caleta de Chimbote, el Hospital Regional. Es copia y pega, y es más, se utilizó documentos evidentemente falsos, peritajes falsos. La perita que estuvo en este caso está a inicio de juicio oral por este acto donde el propio Ministerio Público ha pedido que se le condene, que se le procese por parte de la autoridad judicial. Es a grandes rasgos, diría eso, Mayra, porque contar el tema de Murillo es para hacer un libro, ¿no? Cómo se gestó todo este engranaje para meterlo a la cárcel, sucio, donde se manejó muchos intereses, mucho poder mediático en aquel tiempo. ¿Y a qué tiene que pagar, ¿no? Aquellos jueces y fiscales? A estas alturas por lo menos ya deberían ser destituidos, esos fiscales que gestaron con acciones cuestionadas y incluso con peritajes falsos, vuelvo a recalcar, este abusivo hecho que no debe repetirse en la historia de Ancash, ¿no? Tú dices algo un poco que me gustaría aclararlo, ¿no? Donde jueces y fiscales también habrían estado involucrados. Y ese caso es muy delicado, el Ministerio Público, porque si nosotros queremos limpiar el rostro de la justicia, deberíamos empezar por aclarar qué pasó con los fiscales que estuvieron a cargo del caso del señor Juan Carlos Morillo, Hugo. Tú seguiste de cerca ese tema. El fiscal, que por lo menos a estas alturas debería ser separado y procesado. ¿De qué fiscal nos hablas? ¿Cuál es su nombre? Si es
posible, debería ir a prisión, debe ser el señor Robert Rojas Ascón, del 8º despacho de la Fiscalía Anticorrupción. Él, asimismo, algunos jueces que no evaluaron bien, claro, ¿quién puso pues en tapete en la mesa el peritaje, todo eso? Fue el fiscal, ¿no? Pero sin embargo, deben ser investigados, procesados y, si es posible, pues enviados a detención, porque estás hablando de una autoridad que fue electa por voto popular. ¿Y quién entró pues después de Murillo, no? Fue el vicegobernador, a quien lo sentaron ahí para manejar el poder, ¿no? Exacto, y a eso voy, ¿no? Entra el señor Henry Borja, ¿no? Y justamente también entra por esos meses como funcionario el hermano de la fiscal adjunta Janet Arias Maguiña, que terminó siendo director de Transportes y Comunicaciones del gobierno regional de Ancash. ¿Estoy en lo correcto Janet, o no, por favor? En efecto, la fiscal Janet Arias fue adjunta de Robert Rojas Ascón cuando se gestó, se promovió, se requirió la prisión preventiva de Murillo por caso Ivobar Ramos Guardia de Huaraz. Y estuvo ahí. Y en poco tiempo, su hermano fue designado director regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash. Es un hecho bochornoso, escandaloso, ¿no? ¿En qué país estábamos? Acá se mete a una persona inocente a la cárcel, me pongo de acuerdo por ahí internamente, oscuramente, con mecanismos vedados, para luego hacerme de los cargos. Eso es inaceptable en un país democrático que vivimos en el país. Es detestable lo que ha pasado. Hay muchos aspectos que abordar por el tema Murillo, ¿no? Por el tema judicial. No solamente los fiscales de primera instancia, también los fiscales de segunda instancia, quienes vieron la apelación, los vocales que vieron la apelación de la prisión preventiva, que confirmaron las prisiones preventivas. Fue un hecho escandaloso en su momento, donde pocos periodistas levantamos nuestra voz por estos abusos. Nos persiguieron en esos tiempos, nos insultaron en esos tiempos, nos mediaron en esos tiempos. Así es. Pero la historia nos ha dado la razón. Hay que ser valientes en ese sentido, ¿no? Totalmente. Porque al margen de las amenazas y cuestionamientos que por ahí se vienen dando incluso hasta ahora, ¿no? Hasta con métodos chantajistas por algunas personas interesadas. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Fueron momentos muy difíciles para todos los que nos atrevimos a enfrentar la corrupción, Hugo. Nos atrevimos a denunciarla públicamente y nos atrevimos a mostrar evidencias como el hecho tan claro y transparente para toda la región Ancash que el hermano de una fiscal adjunta que estaba en el proceso y encargada de encarcelar al ex gobernador Juan Carlos Murillo era el director de la Dirección de Transporte y Comunicaciones del gobierno regional de Ancash. Era algo tan evidente, tan abierto. Ahora es el cabecilla de la presunta organización criminal Los Elegantes de Ancash de Transporte, ¿no? Una organización, incluso Arias ahora está en el penal por el tema de la mafia de transportes en la Dirección Regional de Transportes, de la época de Borja. Pero acá el tema es aquí, el cabecilla principal tiene que salir tarde o temprano. Y yo apunto, siempre he dicho, es Borja, Henry Borja. Y ahí debe estar alias la China Polo, que a muchos no lo quieren tocar, pero hay que ser claros con eso. Ahí vienen jueces, algunos jueces, fiscales, periodistas, políticos, empresarios. Totalmente de acuerdo. Y yo no es que no lo quiera tocar, es que no le voy a regalar pantalla a esa señora que está desesperada por tenerla. Entonces, es muy cierto lo que acabas de decir y nosotros queremos ver cómo seguir armando este rompecabezas, pero se jugó mucho. Y ahora, la pregunta es, Hugo, ¿quién le devuelve al señor Juan Carlos Murillo y a quienes también encarcelaron los 30 meses que estuvieron presos y que se privaron de ver a su familia y de todo? ¿Quién le devuelve? ¿Cuál fue el motín, el interés? ¿El llenarse de poder, de dinero de la región Ancash? Debería haber cambios en la parte donde los jueces que cometan excesos, abusos contra los derechos elementales de la gente, los derechos humanos, deben ser castigados. Debe ir a donde ha estado Murillo, ejemplarmente. Porque no se puede uno ensayar. ¿Quién le devuelve, pues? A Murillo se le presentó con grilletes, se le exhibió inhumanamente, incluso hasta en silla de ruedas, ¿no?
se le procesó las audiencias. Así ¿Quién le es. devuelve el honor, la dignidad, su prestigio, el cargo que tuvo? Vuelvo a decir, él fue electo por elección popular. O sea, no respetaron la democracia popular del pueblo. En efecto, las personas que nunca pensaron sentarse en el sillón de Murillo ocuparon el poder para enriquecerse, para cometer una serie de evidentes signos de corrupción que hasta ahora tampoco no son investigados. Henry Borja sigue andando libremente, no le pasa nada. Perfecto. Está, pues, gozando La de corrupción esta todavía de las sigue condiciones que tiene, ¿no? rondando la región Ancash, más claro ni el agua. Hugo, ha sido un gusto tenerte en el programa y muchísimas gracias por esta entrevista. Mayra, yo te agradezco a ti infinitamente por darme esta tribuna, porque en su momento contigo, tú eres testigo de que cómo se luchó, Sí, dijimos la verdad, por decir la verdad, tuvimos muchos problemas. así es. Yo por eso mi gratitud por esta entrevista, Mayra, y por tu llamada. Muy amable, Mayra. Muchísimas gracias, Hugo.